Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a revisar el llamado balance metabólico. Este tópico o clase ha sido dividido en tres partes. Hoy día vamos a revisar la primera parte. Antes de empezar propiamente tal o entrar en materia, me gustaría analizar el concepto de normalidad biológica. La normalidad biológica la definimos como la condición más usual o frecuente, asumiendo que esta uniformidad es la consecuencia de la evolución de nuestra especie. La existencia de valores más frecuentes que se consideran dentro de la normalidad se deben a la mejor adaptación de los individuos. Entonces, ¿qué sería anormal? Lo anormal sería la variación más extrema en las características clínicas o los valores de una medición, y serían en realidad o en general el resultado de adaptaciones muy particulares o variaciones momentáneas. El problema, estimados chiquillos, es que los seres humanos como seres biológicos, y debido fundamentalmente a cambios en las condiciones externas o en algunos casos también internas, podemos salir de la condición de normalidad o bien en forma momentánea o permanente. Entonces, la flecha roja lo que está representando es la salida y la vuelta a la condición de normalidad. Para contrarrestar la pérdida de la normalidad, los organismos en este planeta poseen una serie de mecanismos adaptativos, entre ellos los humanos obviamente, que les permiten o nos permiten volver a la normalidad. Por ejemplo, en el organismo humano están involucrados en esta tarea el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Ahora, para volver a la normalidad se requiere además de mecanismos de control de lo que constituye la ritmicidad, que se relaciona con el control o regulación de los ritmos o ciclos que operan en nuestro organismo a diferentes niveles. Además de la ritmicidad, son importantes otras dos propiedades o características fundamentales. Las llamadas reservas o la existencia de reservas funcionales, como por ejemplo los lípidos y el glicógeno, y finalmente la llamada actividad metabólica adecuada, que no es otra cosa sino que el balance metabólico orgánico. Otra manera de definir la condición de balance metabólico es o resulta en el adecuado manejo de la energía nutricional derivada tanto de las vías catabólicas y anabólicas que en nuestro organismo operan. Ahora, el alcance o el conseguir una actividad metabólica adecuada, lo que nosotros llamamos balance metabólico, depende de tres características importantes que son propias del metabolismo. La primera, la integración; la segunda característica, la regulación; y la tercera característica, las llamadas interrelaciones orgánicas. Todos estos factores van a ser analizados en estas clases. El primer factor importante propio del metabolismo y que permite alcanzar el balance metabólico es la llamada integración metabólica. Ahora, la integración metabólica es propia o sucede en nuestro organismo debido a que las vías catabólicas se integran entre sí en forma convergente
y además con un alto rendimiento energético. Por otro lado, las vías anabólicas están integradas de manera divergente y son dependientes de energía y algunas veces de poder reductor, no siempre. Ahora, las dos fases, la anabólica y la catabólica, funcionan acopladas generando moléculas estructurales, algunas de ellas de depósito temporal de energía o también de función especializada. Y finalmente, el metabolismo intermediario integrado permite las llamadas interconversiones metabólicas. Si analizamos la fase catabólica, la propiedad fundamental de esta es la convergencia. Esto ustedes ya lo conocen. Ahora, la fase catabólica puede ser dividida en varias, por lo menos en 3 etapas. La primera etapa involucra la digestión a nivel del sistema digestivo y también la degradación intracelular de o bien macromoléculas o moléculas complejas como los triacilglicéridos. Ustedes ya saben que los triacilglicéridos se degradan a ácidos grasos. Las azúcares que se encuentran en polisacáridos pueden ser también degradadas finalmente a azúcares monoméricas como la glucosa, metabolito fundamental en nuestro organismo. Las proteínas, que son en realidad polímeros de aminoácidos, también pueden ser degradadas para la generación de aminoácidos libres. Estos 3 tipos de compuestos, ácido graso, glucosa y aminoácidos, en una segunda etapa de la fase catabólica van a experimentar la llamada fase degradativa intermedia. En ella los ácidos grasos se oxidan a acetilcoenzimo A mediante la beta-oxidación, que opera, por ejemplo, a nivel mitocondrial en el hígado. La glucosa puede ser oxidada a piruvato por glucólisis, que fue la primera vía metabólica que ustedes estudiaron en este curso. Y finalmente los aminoácidos pueden ser oxidados a distintos productos finales. Por ejemplo, el acetoacetilcoenzimo A, el piruvato, el acetilcoenzimo A, y además el piruvato puede ser transformado en acetilcoenzimo A por acción de piruvato deshidrogenasa, y el acetoacetilcoenzimo A, que es un intermediario de la beta, por ejemplo, que es un intermediario que aparece en la beta oxidación, puede ser también oxidado a acetilcoenzimo A. Ahora, los procesos los procesos oxidativos que hemos analizado en esta segunda fase generan fundamentalmente 2 moléculas que tienen enorme importancia a nivel mitocondrial para la generación de ATP. Uno, el NADH, y el otro, el FAT reducido, que a este nivel, por ejemplo, se encuentra asociado a una de las enzimas que participa en la beta-oxidación, una enzima tipo complejo 2, y que puede incorporar los electrones de los sustratos que se están oxidando a un tipo de complejo que tiene unido FAT reducido, y este FAT reducido se transforma finalmente en el aceptor de los electrones. Ustedes saben además que el NADH y el FAT reducido, a través de la oxidación en la mitocondria, les entregan a su vez los electrones a la ubiquinona, y de ahí continúa se extiende la cadena transportadora de electrones. Bien,
El acetilcoenzimo A, como intermediario, nos permite la entrada a la tercera parte de esta llamada fase oxidativa final, que constituye la fase catabólica. En esta tercera etapa, el acetilcoenzimo A experimenta una serie de reacciones a nivel del ciclo de Krebs que involucra la generación de intermediarios. El ciclo de Krebs tiene, como ustedes lo saben, tiene por finalidad generar NAD reducido y electrones que a través de la oxidación del succinato pueden ingresar a un complejo tipo 2 que toma los electrones de la oxidación del succinato y los incorpora en FAD reducido. De ahí van a la ubiquinona y de ahí continúan los electrones su marcha a nivel de la cadena transportadora de electrones. Entonces, sin olvidar que los aminoácidos en la llamada fase 2 de este proceso que es convergente y que se refiere, les vuelvo a mencionar, fundamentalmente a la fase catabólica, involucra también la oxidación de aminoácidos. Los aminoácidos, por ejemplo, como el glutamato, una vez que son generados, pueden entrar directamente al ciclo de Krebs por oxidación a través de la glutamato deshidrogenasa o por transaminación. Otros aminoácidos que están involucrados, cuya oxidación está involucrada o ocurre a través de vías específicas, generan intermediarios del ciclo de Krebs, como el succinilcoenzimo A o el fumarato. Cabe señalar que un aminoácido importante como el aspartato puede directamente por transaminación ingresar sus átomos de carbono como oxaloacetato al ciclo de Krebs. Todo esto para generar más NAD reducido y también FAD reducido que mantienen andando la cadena respiratoria, y a través del funcionamiento de la cadena respiratoria y acoplado a este proceso, la ATP sintasa puede producir ATP, que es fundamental para mantener andando los procesos biológicos que operan, los procesos, todo tipo de procesos que operan en nuestro organismo. ¿No es cierto? Sin ATP, las funciones biológicas no se pueden realizar. Esta última etapa, como ustedes ya saben, está asociada a la mitocondria. En cuanto a las vías anabólicas, la característica principal es su divergencia. Y vamos a analizar, por ejemplo, como ejemplo de vías anabólicas, las llamadas anabólicas del piruvato. Si ustedes consideran al piruvato, este puede experimentar una serie de reacciones. Por ejemplo, por transaminación, el piruvato directamente puede generar alanina. A través de su conversión a oxaloacetato y posterior transaminación, se puede generar otro aminoácido, que es el aspartato. El piruvato también se constituye en sustrato gluconeogénico, porque a través de la conversión de oxalato malato puede generar finalmente glucosa 6-fosfato, y el glucosa 6-fosfato es sustrato principal de la glucosa y también del glicógeno. Por gluconeogénesis, el piruvato también puede, o los átomos de carbono que se encuentran en el piruvato, pueden interconvertirse en dihidroxicetona, que a través de la llamada vía alternada y por
reducción se convierte en glicerol 3-fosfato, que ustedes saben se puede utilizar finalmente como sustrato gluconeogénico, ¿no es cierto? El piruvato, además, puede convertirse por acción de la piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzimo A, que es sustrato de la síntesis de ácidos grasos, que se sintetizan básicamente en forma de un derivado acil-CoA. El glicerol 3-fosfato y cualquier molécula que tenga las características de un acilcoenzimo A pueden generar por esterificación triacilglicéridos, los cuales se acumulan o se guardan en el tejido adiposo. El acetilcoenzimo A, además, en primera instancia, los átomos de carbono del piruvato son sustratos para la síntesis de cuerpos cetónicos. El piruvato, además, puede ser oxidado reducido a lactato, y este lactato transformarse también en sustrato gluconeogénico según los requerimientos del tejido. Ahora, otra característica fundamental, pero esta vez asociada a las dos fases, la anabólica y la catabólica, es su acoplamiento, ¿no es cierto? Estas fases, ustedes saben, funcionan acopladas. Entonces, el llamado metabolismo intermediario como tal utiliza tanto vías catabólicas como anabólicas que a la larga se acoplan entre sí para funcionar ambas de manera adecuada y cumplir con los requerimientos energéticos que puedan tener los tejidos de nuestro organismo. En el caso del catabolismo, el catabolismo es fundamental para la producción de poder reductor, NADH, en la producción de ATP, en la producción de NADPH y en la generación de precursores de bajo tamaño, de bajo peso molecular, que actúan como sustratos para la síntesis de moléculas en el proceso, en la llamada fase anabólica, ¿no es cierto? La fase anabólica, que es sintética, va a la síntesis de moléculas, algunas de las cuales son estructurales, otras sirven como depósito energético temporal, y algunas son de funciones específicas y están asociadas a metabolismo especializado. Por ejemplo, algunas vías metabólicas que específicamente oxidan ciertos aminoácidos que se encuentran asociados a algunos tejidos, como por ejemplo el hígado. La integración, como les dije, involucraba, y es el cuarto punto el que me interesa, la existencia del llamado metabolismo intermediario integrado, que permite las interconversiones metabólicas. Eso significa que nuestro metabolismo realiza interconversiones metabólicas, y ustedes las conocen, porque las han visto prácticamente todas con cierto detalle en este curso. La primera interconversión metabólica importante es la generación de lípidos desde hidratos de carbono. La glucosa, al oxidarse, puede generar acetilcoenzimo A, cuyos átomos de carbono van a ser ingresados o incorporados en los ácidos grasos. Los aminoácidos no esenciales
pueden ser generados a partir de los átomos de carbono, a partir de los átomos de carbono, de los hidratos de carbono, de los azúcares. Caso típico es la glucosa, que por oxidación puede generar piruvato, y el piruvato por transaminación alanina. Y en este caso tenemos un aminoácido, la alanina, cuyos átomos de carbono provienen de la glucosa. Otra interconversión metabólica importante es la generación de glucosa desde los llamados aminoácidos glucogénicos. En este caso tenemos al glutamato, que por transaminación genera alfa-cetoglutarato, cuyos átomos de carbono a través del ciclo de Krebs van a ser incorporados en oxaloacetato y también malato, que son importantes en la generación, en última instancia, de glucosa a través de la gluconeogénesis. Otro caso es el de la arginina, que a través de una vía específica genera glutamato, que por transaminación da alfa-cetoglutarato, que al ingresar al ciclo de Krebs genera oxaloacetato y obviamente también malato, que puede ser utilizado a nivel hepático para la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis. Otra interconversión metabólica muy importante es la generación de cuerpos cetónicos desde específicamente un aminoácido, que es la leucina. La leucina, a través de una vía específica oxidativa, genera acetilcoenzimo A, y el acetilcoenzimo A, ustedes saben que en ciertas condiciones va a ser el sustrato de la síntesis de cuerpos cetónicos a través de la cetogénesis que se realiza a nivel mitocondrial en el hígado. Finalmente, se pueden generar cuerpos cetónicos y glucosa desde aminoácidos mixtos. ¿Qué son los aminoácidos mixtos? Los aminoácidos mixtos son aquellos que al oxidarse generan tanto intermediarios que pueden ir a la síntesis de glucosa o que pueden ir a la síntesis de cuerpos cetónicos. Tenemos el caso de la fenilalanina. La fenilalanina, mediante una vía específica, genera fumarato, que al entrar al ciclo de Krebs se transforma en oxaloacetato, que asociado al malato se utiliza como sustrato gluconeogénico. La fenilalanina también puede ser oxidada finalmente a cetoacetilcoenzimo A, el cual, a través de la beta-oxidación, se convierte en acetilcoenzimo A, y es este acetilcoenzimo A el intermediario cuyos átomos de carbono van a ser finalmente incorporados en cuerpos cetónicos. Les dejo a ustedes esta pregunta. ¿Se puede generar glucosa desde ácidos grasos? Muchas gracias.